Evangelio de San Juan, capítulo 18. Mi reino no es de este mundo. Y ese es el tema que vamos a hablar, que nos va a ocupar estos minutos que nos quedan de este servicio. Capítulo 18, verso 36. Amén. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Gloria al nombre de Jesús. Mi reino no es de este mundo. Tenga la bondad, hermanos, amigos, estén cómodos. Digamos gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Qué es el reino de Dios? Y para que el reino de Dios sea manifestado, y entre nosotros está. El reino de Dios tiene como propósito acercarse a los hombres. El reino de Dios es la manifestación del cielo que gobierne la tierra. Es Cristo en nosotros. Pero el reino de Dios trae consigo una serie de cosas. Primero, el mensaje del reino. Un mensaje que salva, transforma, da vida. Un mensaje que es para la edificación de todos aquellos que entramos en este reino. No es un mensaje, escuche esto, para agradar a nadie. Es para la transformación de la vida. No es un mensaje para que nosotros nos sintamos bien. Es un mensaje que propone un estilo diferente, una forma de vivir diferente. Es un mensaje que nos prepara para ir al cielo. Si queremos entrar en el reino de Dios, en el gobierno, en la influencia de Dios, debemos permitir que el reino nos prepare, el mensaje nos prepare para ir al cielo. Hoy, el hombre, sin duda alguna, no se está preparando para entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y se entra
con el nacimiento del Espíritu y el nacimiento por el agua. Y esto representa que el reino de Dios no es dado conforme a la voluntad de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Cuando Jesús enseñó el modelo, la forma de orar, nos está indicando allí que el reino de Dios se debe de establecer en la vida y en el corazón de todos los hombres. Este reino implica una serie de cosas. Romanos capítulo 14 declara: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el reino de Dios, Primera de Corintios capítulo 4 verso 20, no consiste en palabras, sino en poder. Y lo que está indicando esto es que hay un gobierno que quiere establecerse en la vida de todos los hombres. Pero es un gobierno diferente a todos. Porque mi reino no es de este mundo. Sabe que el mundo tiene diferentes formas de establecer un gobierno. Y hay diferentes modelos de acuerdo a la forma como se quiera legislar, gobernar. Y la mayoría de los reinos terrenales establecen su política, establecen la forma de administrar o la manera de vivir. Esos reinos, algunos permanecen, otros no tanto. Pero los reinos del mundo pasan, sus reyes pasan, sus gobernantes pasan. Pero hay un gobierno que tuvo un principio, pero no tiene un fin. Tener satisfecho al hombre no es fácil. Y un gobierno tener satisfecho a su pueblo no es fácil. Porque el corazón del hombre es engañoso. Porque las demandas del ser humano son tantas que es imposible que un Estado, que un gobierno pueda suplir todas las necesidades. Si alguien se enlaza, se afilia a una forma de gobierno, es posible que la otra parte no esté de acuerdo con sus políticas. Pues los gobiernos terrenales es imposible satisfacer las necesidades y las demandas del pueblo. Si a alguien le gusta la derecha, a otro le puede gustar la izquierda. Si a alguien le gusta una democracia, a otro le parece mejor la monarquía. O el comunismo, socialismo, entre otras formas terrenales de gobierno. Si alguien es muy condescendiente con el pueblo, dicen que es muy débil. Y si es muy fuerte, que es tirano. Si una persona tal vez manifiesta un gobierno, un reino populoso, ostentoso, lo critican.
Pero si se va al otro perfil, bajo perfil, humildad, qué hombre tan pobre. Así que la forma de gobernar el mundo no es fácil. Y tener satisfecho al hombre sí que es complicado. Pero hay un gobierno que es diferente a todos. Que aquellos que puedan conocer qué es el reino de Dios, para qué se manifestó el reino de Dios, va a encontrar descanso para su vida y va a satisfacer su alma. Se va a sentir seguro. Pero es importante tener presente que el reino de Dios, que el reino de Cristo, no es de este mundo. Es muy diferente a todos. Y los que aceptan la invitación de entrar a este reino, porque la invitación Dios la hace a todos, un reino de justicia, un reino de paz, de gozo, un reino donde es importante despojarnos para entrar por la puerta estrecha. Primera de Corintios capítulo 6 hace la observación que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, entre otros, podrán entrar en el reino de Dios. Y Pablo llega a la conclusión en Primera de Corintios capítulo 15, verso 50, que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. Y escuchen, ni la corrupción heredará la incorrupción. Casi que todos los gobiernos se han corrompido por ciertas cosas. Y una de las cosas que ha hecho caer los grandes imperios, número 1, la inmoralidad. Número 2, las riquezas. Y número 3, el poder. Porque el poder corrompe. El amor a las riquezas corrompe. Y la inmoralidad, entre otras cosas. De ahí las palabras de Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Lo primero, el reino de Dios es un reino espiritual y no un reino político ni social. ¿Qué quiere decir esto? Jesús aclara que su reino no es como los reinos humanos que se basan en el poder político, militar, territorial, económico. Que es un reino en el cual lo más importante no es lo que los hombres visionan que es importante. Los reinos de esta tierra han caído por la ambición de los hombres. Y el que tiene el poder como que no quiere soltarse del poder. Y el que quiere o el que tiene el poder, si en algún momento pierde el poder,
como que siente que él es el caudillo y si otro lo hace, como que otro no puede hacerlo. Pero Jesús dijo, mi reino es diferente. En el reino de Dios no es el que tiene el poder el que debe de gobernar. No son las cosas externas las que deben influenciar en aquellos que están en el reino. En el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, Jesús habló que en este reino lo que vale es los pobres en espíritu, los mansos, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, los que son vituperados por llevar el nombre del Señor. En este reino, el grande no es el que ocupa las esferas altas. Aquí el grande es el menor. En este reino no se depende de la fuerza humana. Jesús señala que si su reino fuera terrenal, sus seguidores habrían peleado para evitar su arresto. A veces creemos que podemos defender a Dios o a su iglesia, que haciendo ciertas cosas vamos a perfeccionar la obra de Cristo. Hay un hombre llamado Saulo que pensaba que él podía ayudar a Dios, que haciendo apología de la fe judía podía hacer que aquellos que estaban abrazando una fe que pensaba Saulo que se habían extraviado de la verdad, podían regresar al camino. Porque a veces creemos que nosotros somos los que moldeamos la iglesia, los que perfeccionamos la iglesia. Los reinos de esta tierra hacen cosas para subyugar a los que están bajo su dominio o mayordomía. Imponen cargas y cosas, intimidan creyendo que de esa forma se puede cambiar la mentalidad de un pueblo. Pero en el reino de Dios las cosas funcionan diferentes. Aquí el que moldea, el que perfecciona, el que da el querer como el hacer por su buena voluntad es Dios. Aquí no somos nosotros los que establecemos cómo es que se vive en este reino. Pues el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Por eso en el reino de Dios las cosas son diferentes. En este reino, Cristo es el que perfecciona su iglesia. El que establece cómo se debe de vivir en este reino. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían por mí. En este reino, quien guarda la iglesia es Dios.
Quien nos pastorea es Dios, quien nos enseña es Dios, quien nos aconseja es Dios. Quien nos invita a hacer las cosas en el orden es Dios. Porque Él es el Señor de este reino. Vivir en el reino de Dios es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Y el que entra en este reino entra en el dominio de Dios. Si queremos ir al reino de los cielos, debemos permitir primero que el reino de Dios se establezca en mi vida. El asunto es que hay gente que quiere ir al reino de Dios, pero no quiere establecer el reino en su vida. Y Jesús lo dijo: mi reino entre vosotros está. Y hay personas que quieren ir al cielo, pero no quieren vivir en el reino de Dios. Y si usted no vive aquí en el reino de Dios, ¿cómo va a vivir allá? Yo no puedo estar en contravía de lo que establece Dios. En este reino, quien ha establecido cómo debemos de vivir es Dios. Por eso en el reino de Dios se establecen unas condiciones básicas. Marcos capítulo 1, verso 15. El reino de Dios se ha acercado, por tanto arrepentíos y creed en el evangelio. Así que el evangelio establece cómo es el reino de Dios. Lo más parecido al cielo en la tierra es la iglesia. Porque el cielo vive en una plena armonía, paz y comunión con Dios. Así que la iglesia se establece como una sucursal del cielo. Escuche esto. Porque nos hemos convertido en embajadores. Y una embajada es un lugar que representa un estado. Así esté en el país que sea. Así la planta física sea la más pequeña. Así ese territorio no represente mucho en cuanto a la parte de división. Ese pedacito allí, en ese país, es soberano. Y ese lugar le pertenece al Estado que estableció ahí esa embajada. Al punto que cualquier persona de esa nación o de otra nacionalidad, si llega a ese lugar y se refugia, el país donde está esa embajada tiene que respetar, porque ese lugar es soberano. Y si interviene o ingresa sin autorización, es una violación a la soberanía de esa nación. Al punto que la iglesia se ha convertido en esta tierra en un pedacito del reino de Dios. Por eso todo el que entra a la iglesia
se refugia en el cielo. Y en el cielo mora la justicia, la paz, la comunión, el amor, la santidad, todo lo que es Dios. En el cielo, dijo Cristo en Mateo 6, se hace la voluntad de Dios. Se hace la voluntad de Dios. Al ingresar yo en el reino, estoy diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y me estoy acobijando en tus promesas, en tu soberanía, en tu gobierno, en tu reino. Para que no se haga lo que yo quiero. Al punto que Pablo está diciendo, nuestra ciudadanía. Desde el momento que usted entró en el reino de Dios, usted perdió la ciudadanía terrenal. Y eso es lo que dijo Cristo. Estamos en el mundo, pero ya no somos. No somos del mundo. Estamos en un reino que ya es diferente. Yo ya perdí la ciudadanía terrenal, hermanos. Ya mi ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Así que si yo ya tengo una ciudadanía celestial, yo ya tengo que vivir como vive la gente en el cielo. Porque yo ya le pertenezco al cielo. Por eso mi reino no es de este mundo. Yo ya me acobijo a los designios de Dios. A la palabra de Dios, al mandato de Dios, a la política de Dios, al gobierno de Dios. Yo ya no vivo como viven los gobiernos de este mundo. Yo ya tengo un reino donde debe de morar lo que reina, lo que se vive y lo que se practica en este reino. Esté donde esté, yo ya soy una piedra viva de un reino que no es de este mundo. Yo ya debo de vivir como viven aquellos que van a ir al cielo, porque es que yo estoy representando el reino de Dios. Por eso soy un embajador, una carta abierta que cualquier persona que me pueda ver pueda decir, ese es un habitante del reino de Dios. Es alguien que es diferente a todos. Gloria al nombre de Jesús. Los reinos de este mundo resuelven sus problemas con la fuerza, con la violencia. Un reino de este mundo, otro gobierno, otro reino, lo intimida y entonces él responde mal por mal, fuerza con fuerza, violencia con violencia. Así son los reinos de este mundo. Pero es que este reino es diferente. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, ¿qué? Pelearían, porque claro, la fuerza se contrarresta con la fuerza. Pregúntele a los reinos de esta tierra cómo han respondido a las agresiones. Pero como mi reino no es de este mundo, ¿cómo respondes tú a las agresiones? ¿Cómo pagas tú
a esas manifestaciones, a las relaciones interpersonales con los demás. Pagas mal por mal, ojo por ojo. Mi reino no es de este mundo. Si estamos en el reino de Dios, debemos vivir como viven aquellos que hemos nacido del agua y del Espíritu. Si estamos en el reino de Dios. Porque la política de este reino nos enseña que si mi enemigo me pide pan, le damos de comer. Si nos pide agua, le damos de beber. Aquí vencemos con el bien, vencemos el mal. Es que este reino, mi hermano, nos enseña a vivir en justicia, en amor, en paz, en comunión. Gloria al nombre de Jesús. Nos enseña a vivir en la verdad. Porque este reino no es de este mundo. En los reinos terrenales, los gobiernos, cada uno establece sus cambios. Y según el gobierno de turno, se establecen ciertas políticas económicas, financieras, sociales, políticas en cuanto al trabajo social, educativo, entre otros, sin ser los demás menos importantes. Pero es que aquí Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, lo será. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras. En la iglesia las cosas no cambian según el pastor de turno. No puede ser así. Porque los hombres vienen y van, pero Jesucristo sigue siendo el mismo. Y tenemos una palabra, mi hermano, que no la podemos cambiar. Por eso en este reino no se puede vivir, hermano, de acuerdo a quién está de turno. No, aquí el príncipe de los pastores se llama Jesucristo. Solamente somos piedras vivas y edificamos sobre el fundamento que ya está establecido. Porque en este reino, mi hermano, lo de Dios permanece para siempre. Mi reino no es de este mundo. Si hemos entrado en el reino de Dios, debemos vivir como viven aquellos que hacen parte del reino de los cielos. Porque un día Dios nos va a llamar a calificar servicio. Y el presidente en cualquier momento puede llamar a sus embajadores en cualquier lugar. Lo puede llamar a calificar. O lo puede relevar o lo puede llevar a otro lugar. Pues hermanos,
Nosotros somos peregrinos. Vamos de paso. Y un día el Señor nos va a llamar. Y va a pedir cuenta de nuestra mayordomía. El rey de este reino nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía. Y cada uno dará cuenta, dice la palabra, de lo que hizo estando en el cuerpo. Porque nos ha enseñado cómo se debe de vivir acá. No en pleitos, iras, contiendas, divisiones, no. Así viven los gobiernos o los reinos terrenales, pero es que aquí vivimos diferente. Aquí administramos lo que Dios nos ha dado como dones, como talentos. Aquí somos conscientes que hay una palabra que nos enseña a vivir, que nos enseña cómo agradar a Dios, que nos señala el camino. Aleluya. ¿Cómo vivimos nosotros de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado? Porque en este reino Jesús nos ha dicho: los mansos, los humildes, los misericordiosos. Somos la sal, somos la luz. En Mateo capítulo 13, cuando habla de las parábolas del reino, establece que hay que dar fruto, que va a haber cizaña, pero el que es trigo va a permanecer, que hay que crecer en la fe. ¿Cómo hemos entronizado las palabras de Jesús en este reino? ¿Qué tanto obedecemos a Dios? Mi reino no es de este mundo. Si la iglesia se parece a los reinos terrenales, entonces no estaríamos en el reino de Dios. Si usted no se parece a Cristo, porque somos imitadores, no estaríamos en el reino de Dios. ¿A quién se debe parecer usted? Pues yo me parezco a los gobiernos tiranos. Si yo reacciono de acuerdo a los reinos terrenales, entonces no estoy en el reino de Dios. Ya no sería embajador o representante del cielo. ¿A quién nos parecemos nosotros o nos queremos parecer? ¿A quién te quieres parecer tú? ¿Por qué estamos en el reino de Dios? Estamos en el reino de Dios porque Cristo nos hizo una invitación. Y estaba pensando, para ir concluyendo, Lucas capítulo 17.
Verso 20, preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿No vendrá con qué? Oiga eso tan interesante. No vendrá con advertencia. Y comienza Jesús a decir: primero, es necesario que padezca mucho. Segundo, como fue en los días de Noé. Y sabe que Jesús comienza a hablar de varios ejemplos. Son las advertencias. Luego habla, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Luego toma como ejemplo a los niños. Dejad venir los niños a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es. Oiga, ¿qué ejemplo tomó Jesús para decir o para hablar que en este reino debe primar la humildad, la sencillez, la mansedumbre, la inocencia, la nobleza? Y si alguno no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora viene un principal y le pregunta: maestro, bueno, ¿qué haré para entrar? Todo como que está muy relacionado. Hay advertencias de que hay cosas que quieren introducirse en el reino de Dios. Pero como el reino de Dios, como su reino no es de este mundo. Mateo capítulo 16, ni las puertas del infierno van a prevalecer o podrán destruir la obra de Dios. Porque el que entra en el reino de Dios, amén, nada lo hace cambiar. Nada lo separa del amor de Dios. El que está comprometido con Dios, hermano, no hay ofertas. Si usted lee Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28, se da cuenta que un ángel comenzó a hacer ofertas por tus muchas contrataciones. O sea, comenzó a ofertar. Cambiemos esto acá. Cambiemos la forma de gobernar aquí en el cielo. Cambiemos el estilo y la conducta de vida. Cambiémosla. Oiga, y no falta quien se deje seducir. Y con ese argumento, Lucero de la mañana corrompió la tercera parte del cielo. Y por eso salieron los demonios. Y generó una división. ¿Y sabe qué dijo Dios? Mi reino, en mi reino las cosas no funcionan así. Y como los seres humanos, como los ángeles, fueron creados con la voluntad de decidir, ellos decidieron. Y Hebreos dice, y no socorrió. Y Dios los expulsó. ¿Ustedes quieren seguirlo a Él? ¿Y sabe qué dijo Jesús en San Juan capítulo 6? Porque a la pregunta, dura es esta palabra, ¿quién podrá seguirla? Jesús dijo, si ustedes quieren seguirme en este reino, tienen que morir. Tienen que hacer las cosas bien.
Tienen que entronizar la palabra, comer la carne que a vida eterna permanece. Tienen que unirse a mí. Y la gente no fue capaz. Pero algunos se quedaron y dijeron: ¿a quién iremos si solo tú tienes? Hermano, lo mejor que hay en esta tierra es la iglesia. Pero si la iglesia, hermanos, no es la sal, ¿de qué sirve? Oiga, si la iglesia no marca la diferencia de todos los otros gobiernos, ¿de qué sirve? Si aquí vamos a vivir como viven allá, con pleitos, con envidias, con una cantidad de cosas, entonces, ¿cuál es la iglesia del Señor? ¿Cuál es la iglesia del Señor? ¿O dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia, mi hermano? Mira el que está al lado suyo. Ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. Porque somos las piedras vivas. Y si yo, que soy la iglesia, vivo en pleitos, iras, adulterios, fornicaciones, entonces. Pero si vivo en paz, en comunión, en armonía, ciertamente el reino de Dios entre vosotros está. Entre vosotros está. Si yo te miro a ti, aleluya, yo tengo que estar mirando el reino de Dios. Porque tú eres el habitante, tú eres el embajador. Yo estoy representando el estado, mi hermano, que no es de esta tierra. Al punto que lo que yo ato aquí, se ata allá. Y lo que yo libero aquí, se libera allá, dice la palabra del Señor. Porque el embajador que hace un acuerdo aquí, allá lo respetan. Allá lo cumplen. Para eso fue allá a representar su estado. Si hace una negociación, olvídese, allá la respetan. Si hace un acuerdo, allá lo respetan. Es que él está representando. Aleluya. Por eso cuando yo hablo, no hablo en mi nombre. Cuando yo predico, no predico en mi nombre. Yo estoy hablando en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro: reconciliaos. Por eso Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Olvídese, hermano, yo estoy representando a Cristo. Yo no estoy diciendo en el nombre de Rodrigo, no, estoy invocando el que es el dueño de este reino. Y este reino, mi hermano, conmueve los demás reinos. Le hace frente a lo demás. A lo demás. Por eso este hombre, cuando le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna?, Jesús le dice: vea, hijo, tú tienes muchas cosas que son buenas, muy importantes. Porque los mandamientos, sabes, no adulteras, no fornicas, o sea, tienes muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Pero aún te falta una cosa. Aún te falta, aleluya, conocer la visión de mi reino. Que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Sígame. Que si alguno me quiere servir, aleluya, lo tendrá que hacer a mi manera, no a la manera tuya. Porque mi reino no es.
Aquí hay que seguir creyendo, mi hermano, que el que pone reyes y quita reyes es Dios. Que el que dice cómo se hacen las cosas es Dios. Que el que determina cómo debo vivir es Dios. Porque mi reino no es. Y tú puedes entrar en el reino de Dios. Pero una cosa es ver y otra cosa es entrar. ¿Sí sabías eso? Muchos quieren entrar, pero se han quedado viendo. Porque para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo, pero para entrar hay que nacer de agua y del Espíritu. Así que tú puedes verlo. Pero otra cosa es ver y otra cosa es para entrar. Pero es que lo otro es entrar y lo otro es permanecer. Hay gente que entra, pero sale. Y aquí en este reino lo importante no es tanto entrar. La importancia de orar y no desmayar. Y está hablando dentro del reino. Aquí ahí no podemos desmayar. No nos cansemos pues de hacer ¿qué? El bien, no desmayar. El reino de Dios es establecer la conducta, la vida de la oferta de Cristo. Y la oferta de Cristo es el Evangelio. Y el Evangelio me enseña un estilo de vida diferente. ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Cómo es? Y yo lo invito a reflexionar. Estamos iniciando un año. Gloria al nombre de Jesús. Pero qué bueno decirle al Señor: vénganos tu reino. Y comenzar a vivir como se vive en el reino. Es que ya estamos, hermanos. El reino de Dios entre nosotros ya está. Usted ya no es de aquí, usted es de allá. Así es, hermanos, somos ciudadanos del cielo. Ya somos ciudadanos. No es que lo vamos a hacer, ya somos. Solamente que el Señor nos tiene acá. Pero en cualquier momento nos va a llamar a calificar. Vámonos ya. Va a retirar sus embajadas. Va a retirar su iglesia. Y nos vamos. Nos vamos. Por eso viva como viven los ciudadanos del cielo. Viva como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Viva ya, hermano, viva en el reino de Dios. Viva. Que cualquier persona que lo vea a usted diga: hombre, ese es un cristiano. Porque vive como Cristo. Ese es un ciudadano. Oigan, estos días me sorprendió una noticia, que donde la aplicaran aquí, creo que fue en Filipinas, si no me falla la memoria, la semana pasada o antepasada, ocurrieron dos cosas. La una, que allí es un delito el prevaricato, o sea, la desviación de fondos, y la corrupción. Y un ministro falló en eso, hermano, y le aplicaron la pena de muerte, porque desvió unos fondos. Yo digo que donde apliquen esto aquí, y lo otro que me sorprendió,
Es que ¿sabe quién era el ministro? ¿Usted sabe quién era el ministro? El hijo del presidente. Y él fue el que lo denunció. Con dolor y todo. Era su hijo. Ahí está la noticia. Y claro, él pudo haberlo indultado, porque tenía la facultad. Pero él quería dar ejemplo. Y el ejemplo comienza por casa. Si yo lo indulto a él, cualquier otro, jurisprudencia. Como se juzga a este. Y él lo entregó con dolor y llorando. Sacó el decreto y le dio la sentencia a su hijo. Creo que fue en Filipinas. Le dio la sentencia, la condenación. Y lo mostraban en su rostro llorando, llorando. Cada vez que era su hijo. Llorando. Es que, hermanos, es importante que el juicio de Dios comience por casa. Por eso Cristo, hermano, es mi modelo. Ejemplo se da. Yo estoy representando un gobierno tan grande que no es de este mundo, que es diferente a todos. Y que aquí debe haber una alta dignidad. Aleluya. Que Dios nos ayude a ser ciudadanos. Porque tú no eres ciudadano de cualquier nación. Ciudadano del reino de los cielos. Así que vivamos como viven en el reino de los cielos. Vivamos como viven en el reino de los cielos. Porque sin duda alguna estamos. Yo no sé, pero yo creo que yo estoy en la iglesia del Señor, que es columna y baluarte. Que es la sal, que es la luz. Mi reino no compare la iglesia con ningún reino. Porque aquí las cosas funcionan diferente. Aquí extendemos la mano. Aquí nos abrigamos. Aquí vivimos en amor, en santidad, en paz, en comunión. Mi reino no es. ¿Cómo vamos a vivir, hermano, este año? ¿Cómo vas a vivir? Vive como ciudadano del reino de Dios. Que estás esperando a tu Señor. Que estamos aguardando a nuestro Señor, porque ya no somos de acá. Ya somos del reino de los cielos. Sí, que vivamos como ciudadanos. Crea, hermano, ¿usted es ciudadano de dónde? ¿Usted es ciudadano de dónde? Sí, Señor. Y Pablo dice, a los hombres les parece cosa extraña esto, pero por eso el evangelio es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es la realidad, poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo ya vivo como ciudadano, es que yo soy ciudadano, soy su hijo, amén. Vivamos este año, hermanos, todos los días que Dios nos permita. Acuérdese siempre, el primer mensaje que Dios nos dio este año, ciudadanos. Ciudadanos. Levante pecho, hermano. ¿Usted de dónde? A veces uno se va a pasear a ciertas regiones. Y usted, no, yo soy paisa, yo soy costeño, yo soy no sé qué, yo. Bueno, muy bonito todo eso en las regiones. Pero cuando le pregunte, hermano, ¿y usted de dónde es? Así la gente ría, del cielo. ¿Cómo así? Sí. ¿Cuál es tu ciudadanía?
Mi cédula dice reino. Yo lo creo. Que Dios me cambió la patria. Que Dios me cambió la ciudadanía. Y que yo vivo en un gobierno que es diferente a todos los gobiernos de esta tierra. Así que de hoy en adelante siempre diga: yo soy ciudadano del reino. Siéntase, hermano, vea. Toda jactancia no es buena, dice Pablo. Por eso no dije la palabra siéntase orgulloso, porque el orgullo, bueno, aunque yo no sé si cabe la palabra. Pero Pablo dice: el que se gloríe. Gloríese en el Señor. Gloríese, mi hermano. Así que de hoy en adelante viva, viva, viva. Yo lo invito a que viva. Como ciudadano ¿de dónde? Bueno, como ciudadano. Ciudadanía, reino de los cielos.